Bendito sea el Señor, paz y bien para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra toda acechanza e insidia del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Primeramente, quisiera preguntarles si se oye bien. Se oye bien porque en un en vivo que hicimos hace más de una semana atrás, algunos comentaban que no se oía bien, que entonces no sé si este tono que estoy usando es suficiente. Se oye bien, por favor. Si me pueden escribir para yo hacer aquí un poco de feedback con ustedes. Si se oye bien. Bueno, muy bien. Bendito Dios. Hoy he querido compartir pues un tema interesante. Gracias, Lucy Morales, gracias. Se oye bien, gracias. Estamos ahora justo por entrar a vivir la cuaresma. Ahorita este miércoles 22 vamos a tener miércoles de la imposición de la ceniza, que es un compromiso de 40 días que asumimos para llevar el alma a un estado de purificación, de arrepentimiento, de humillación. La ceniza no es una suerte de talismán mágico para protegerte de desgracias y de males. Lamentablemente, por la ignorancia y el desconocimiento, hay un número de personas que asumen que la ceniza es una protección divina y que el imponer la ceniza o dejarse imponer la ceniza en la frente es para estar protegido contra el diablo, contra las desgracias, contra la brujería, la hechicería, el mal ojo, el mal agüero, todas estas cosas. Y ciertamente que la ceniza no es eso en sí. La ceniza es un signo donde nosotros como hijos de Dios, como católicos bautizados, acudimos ese día a los templos para renovar un compromiso que durará 40 días, miras a la Semana Santa, finalizando en la Semana Santa el día de resurrección, domingo de resurrección, donde vamos a hacer una vocación de 40 días para purificar el alma. 40 días para ir hondo, bien hondo, hermanos, en el alma. Examinar el alma, cómo estamos delante de Dios. Son 40 días para oración, sacrificio, penitencia, ayuno, mortificación. Son 40 días que representan el caminar del pueblo de Dios por el desierto. 40 años, 40 días, cuaresma. Dentro de la Pascua judía está la tradición de comer las hierbas amargas en la cuaresma, precisamente en la Pascua cuaresmal, para recordar lo amargo y difícil que fue el tránsito del pueblo de Dios, 40 años caminando sobre el desierto y todo las penurias, dificultades que vivieron.
por 40 años en medio del desierto. La escasez, la incomodidad, todo lo que se puede decir que representó la vida en el desierto. Y comían hierbas amargas, y Moisés estableció que se comieran las hierbas amargas para recordar precisamente. Entonces es eso. La cuaresma es un tiempo como para poner en amargura el alma, ¿no? Como amargar el alma, y lo digo en el buen sentido. Traer como esa hiel, ¿no? En cierta forma, esto para poderlo entender, es como traer esa hiel de la penitencia, traer como esa amargura que provoca a veces en el alma el sacrificio, la privación, el ayuno, la abstinencia, la oración, el recogimiento, la privación de lo que provoca placer, es la privación de los placeres también durante 40 días. Eso es figura de las hierbas amargas, es como amargar el alma en ese sentido, porque el alma pues también tiene que entender que todo esto se hace en miras a un alimento superior, en miras a elevar el alma precisamente. Entonces, quiero compartir hoy con todos ustedes, hermanos, algo maravilloso que nos prepara de verdad, nos ayuda a prepararnos para la cuaresma, que va a iniciar ahora el miércoles. Y es un testamento maravilloso de Santa Jacinta de Fátima, la pastorcita de Fátima, en instantes previos, momentos previos, horas previas, un día previo, antes de partir de este mundo. Antes de partir de este mundo. Que por cierto, ella pidió a Dios morir en total y absoluta soledad como parte de su penitencia ofrecida, como parte de ese ofrecimiento de sacrificio al Padre, en el que tanto la Virgen los instruyó a los pastorcitos. Y pidió morir en total y absoluta soledad. Como bien sabemos, de acuerdo pues al relato histórico de vida de Santa Jacinta, ella muere de la fiebre española de aquel momento, que fue la pandemia que hubo en ese momento, y muere en el hospital totalmente sola. En los estertores de su muerte sufrió la soledad, pero se lo ofreció al Padre. Se lo ofreció al Padre. Pidió morir así, como último acto de sacrificio ofrecido al Padre. Fue un alma mártir totalmente. De hecho, la Iglesia los ha declarado mártires de la fe. Entonces voy a compartir este maravilloso testamento que fue dado por ella a su Madre Superiora, ¿verdad? Donde ella expresa estas palabras. Y esto es el testamento espiritual que deja, su legado espiritual que deja, y gracias a Dios hubo testigos que recogieron precisamente este testamento. Esto fue antes de morir, repito, antes de partir de este mundo al cielo. Estando casi para morir, Santa Jacinta le dijo a la Madre Superiora que había ido a visitarla lo siguiente: Madrina, rece mucho por los pecadores, rece mucho por los sacerdotes, rece mucho por los religiosos, rece mucho por los gobiernos. Los sacerdotes deben ocuparse de su ministerio eclesiástico. Lo volveré a repetir. Los sacerdotes deben ocuparse de su ministerio eclesiástico. Los sacerdotes tienen que ser castos. Lo volveré a leer. Los sacerdotes tienen que ser castos. La desobediencia de los sacerdotes y de los religiosos a sus superiores ofende mucho a Dios. Son las palabras de esta vidente profeta de Fátima, Santa Jacinta. Luego agregó: no ame las riquezas, huya del lujo,
sea muy amiga de la santa pobreza y del silencio. Tenga mucha caridad con los malos. No hable mal de nadie y evite a los que hablan mal de los demás. Tenga mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. La mortificación y los sacrificios son muy agradables a Dios, nuestro Señor. Con mucho gusto me haría religiosa, pero más que gustar, pero más me gusta ir al cielo. Para ser religiosa es necesario ser muy limpia y casta de alma y de cuerpo. La Madre Superiora le preguntó si sabía lo que significaba ser casto. Jacinta contestó: ser limpia de cuerpo quiere decir guardar la castidad. Ser limpia de alma significa cuidarse de no pecar, no mirar cosas deshonestas, no robar ni mentir jamás, sino decir siempre la verdad, aunque nos cueste un sacrificio. La superiora le preguntó quién le había enseñado todas esas cosas. Jacinta respondió: Nuestra Señora me lo ha enseñado. Fin de la cita. Esto pues es increíble, es un testamento dejado en vida, un legado, sus últimas palabras de voluntad pues dejadas en vida, momentos antes de morir, de Santa Jacinta, vidente, profeta de Fátima. Iremos a desglosar desde el principio porque es un programa para vivir la Cuaresma. Nos delinea todos unos pasos, una guía, es una guía maravillosa para nosotros empezar a vivir la Cuaresma que, repito, comienza ahora, recién el miércoles. Comencemos por lo primero. Madrina, rece mucho por los sacerdotes. Rece mucho por los sacerdotes. Lo dice 2 veces. Bueno, rece mucho por los religiosos y rece mucho por los gobiernos. Bueno, entonces aquí ya a la luz de estas palabras de Santa Jacinta, nos está diciendo que esta Cuaresma es propicia, ustedes, yo, todos los bautizados, es propicia para que nuestras oraciones, nuestras penitencias, nuestros sacrificios que vamos a ofrecer como parte de la Cuaresma sean ofrecidos especialmente por los sacerdotes, sean ofrecidos especialmente por los religiosos y las religiosas, por todo el cuerpo sacerdotal, por todo el cuerpo religioso de la Iglesia, por los diáconos, por los sacerdotes y también, como no, por los laicos comprometidos, por los seglares comprometidos que hay en la Iglesia, por todos los que prestan servicio dentro de la Iglesia, desde el más importante hasta el más sencillo. Ofrecer nuestras oraciones y nuestros sacrificios por los miembros de la Iglesia, sobre todo los sacerdotes, el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, etcétera, religiosos, religiosas. Es pues la primera línea que nos marca esta carta para empezar a vivir al estilo de Jacinta. Vamos a verlo así. En las palabras de Jacinta, en el espíritu de Santa Jacinta de Fátima, esta es la guía para vivir entonces nuestra Cuaresma, empezando a orar por el cuerpo sacerdotal. Aquí caben unas palabras que la doctora Gloria Polo da en su testimonial, cuando ella explica muy bien, la doctora Gloria Polo, que cuando el Señor le hace ese juicio particular
en el que ella está rindiendo cuenta y el Señor le está reprochando pues la vida que llevó y todas las cosas que hizo y cómo condujo su vida. Una de las cosas que el Señor le reprocha y le condena era que injuriaba, calumniaba a los sacerdotes, o maldecía a los sacerdotes, insultaba a los sacerdotes, ponía sus labios contra los sacerdotes, incluso terminaba hasta profanando con sus labios la misma Santa Eucaristía. Ella dice en su testimonial las cosas que ella decía en relación a la Eucaristía, y los que conocen pues saben muy bien todas las cosas que ella decía. Y el Señor le dice estas palabras en relación a que ella, con sus labios, con su boca, injurió y calumnió a los sacerdotes. Y entonces el Señor le dice a la doctora Gloria Polo: ¿qué te creías tú? ¿Por qué te atreviste a tocar a mis ungidos? ¿Pero qué te creías? ¿Por qué te atreviste a tocar a mis ungidos? ¿Qué te has creído al pretender tocar a mis ungidos? Has de saber que mis ungidos son mis ungidos. Y antes de pedirle cuentas al sacerdote, le pediré cuentas a la comunidad que debió haber orado por él. Porque porque un sacerdote es, esta es la frase con la que Jesús cierra ese reproche que el Señor le hace en este juicio particular a Gloria Polo. Le dice, un sacerdote es, y esto hay que tenerlo muy claro, hermanos, que el ángel del Señor cierre nuestros labios antes de proferir una palabra contra un ungido, contra un sacerdote del Señor. Veamos lo que veamos. Veamos lo que veamos. Nos enteremos de lo que nos enteremos. Oigamos lo que oigamos. Que un ángel del Señor cierre nuestros labios. Pedíamos hoy en oración, ¿verdad? Al ángel de la guarda, al ángel del Señor, pedimos hoy en el nombre de Jesús y por intercesión de la Santa Madre, la Virgen María. Madre, también te pedimos, por favor, que a través del ángel del Señor cierres nuestros labios antes de proferir una palabra contra un sacerdote. Veamos lo que veamos. Oigamos lo que oigamos. En todo caso, según la gravedad de lo que pudiéramos ver, según la gravedad de lo que pudiéramos oír, se debe acudir al obispo primeramente, al superior de ese sacerdote primeramente, para informar de lo visto o de lo oído según la gravedad. Es el obispo el encargado, no tú y yo. Ni tú eres obispo, ni yo soy obispo para andar disciplinando a ningún sacerdote o castigando a algún sacerdote. Ni tú ni yo tenemos esa autoridad y esa potestad dada por el Señor. El obispo, las autoridades de la iglesia, son los que tienen esta autoridad, esta digna autoridad, no tú ni yo. Entonces le dice Jesús a Gloria Polo: un sacerdote es lo que su comunidad ore por él, porque antes de pedirle cuentas al sacerdote, le pediré cuentas a la comunidad, porque un sacerdote es lo que su comunidad ore por él. Es más, los sacerdotes que hoy existen y tenemos son el resultado de nuestras penitencias, son el resultado de nuestras oraciones. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué tú y yo nos quejamos del sacerdote, de este o de otro, o de aquí o de allá? ¿Por qué te quejas y por qué me quejo yo acaso? Si es que el sacerdote y el cuerpo sacerdotal que hoy existe es el resultado de tus oraciones, de tus sacrificios, de mis oraciones y de mis sacrificios. No oras lo suficiente, no oro lo suficiente, no te ofreces en sacrificio lo suficiente, o al menos ni lo haces
ni ayudas por el cuerpo sacerdotal, ¿por qué demandas entonces santidad de ellos? ¿Por qué te atreves a poner tus labios contra ellos, hermano? ¿O por qué me atrevo yo a poner mis labios contra ellos si ni siquiera hago ayuno, ni penitencia, ni sacrificio por ellos? Ellos son el resultado de nuestra vida espiritual también, de nuestro sacrificio, nuestra oración. Ellos son el termómetro. Oye, mira, viene esto tremendo. Ellos son el termómetro de lo que nosotros oramos por ellos. Ellos son el termómetro. Y usted, hermano, ¿por qué dice eso? Porque ellos son responsables. Ellos tienen que también ver por su propia santidad. Sí, es correcto, es verdad. Pero recuerda que en Efesios capítulo 6, verso 18, el apóstol Pablo pide oración a las comunidades, oración a la grey de Dios, o sea, tú y yo, a los bautizados de la iglesia, pide que hagan oración con todo ruego y súplica en el Espíritu Santo por él, que es sacerdote, que es pilar de la iglesia, columna de la iglesia, que es apóstol de la iglesia, ¿verdad? Pide que hagan oración por él para que le sea abierta puerta grande y espaciosa para predicar el evangelio con denuedo, con valentía, como debe hacerlo, del cual es embajador en cadenas, porque estaba preso. Todas las grandes epístolas de Pablo, la mayoría de todas ellas fueron escritas él estando preso, ¿no? Fíjate, la unción, la gracia le vino fue en la prisión. Qué tremendo, ¿no? La prisión fue lo que le trajo la fuerza del Espíritu Santo, fue en la prisión. Esa fue la manera, ¿no? En la que escribió la gran mayoría de todas sus cartas, estando preso. Por eso él se define como embajador en cadenas. Entonces el propio apóstol también lo va a decir a los colosenses, va a repetir estas mismas palabras en el, creo que el capítulo 3 de Colosenses, si no me equivoco, 2 o 3, dice esto mismo también. Le pide a la comunidad de Colosas, no solo la de Éfeso, sino la de Colosas, también le pide que oren por él con todo ruego, súplica, elevación en el Espíritu por él, para que reciba del Espíritu Santo la fuerza, la valentía para predicar el Evangelio como debe predicarlo. Entonces, ¿por qué tú y yo nos quejamos de los sacerdotes? Es que la homilía le falta, no tiene fuerza, no tiene fuego, no tiene filo, o está hablando de otras cosas y no está evangelizando como se supone debe evangelizar. No está cumpliendo con su ministerio como debe cumplirlo. Y entonces es la quejabanza y la quejabanza de tu parte y de mi parte. Y cuando el apóstol Pablo dice, pero recen por mí, entonces, y nosotros rezamos por ellos, ellos son el termómetro, vuelvo y te lo digo, hermano, ellos son el termómetro de nuestras oraciones, de nuestras penitencias, de nuestros sacrificios. Tenemos sacerdotes como los que tenemos, es porque no oramos por ellos. Y entonces, en esta cuaresma que comienza, ¿verdad? Vamos a orar por nuestros sacerdotes. Como dice Jacinta, recen mucho por los pecadores, recen mucho por los sacerdotes, recen mucho por los religiosos, recen mucho por los gobiernos. Finalmente ya orar por la paz del mundo, orar por las naciones, los gobiernos que están en las naciones. Vea usted todo lo que está pasando hoy en día, como un plan inicuo mundial quiere imponerse aprobando leyes inicuas, leyes anticristianas, leyes anticrísticas, por no decir la palabra anticristo, leyes anticristianas que están contra Cristo. Es una especie de anticristo. Estas leyes que se quieren aprobar, que van contra la vida, contra la pureza, contra la moral cristiana, contra el orden de Dios, contra la vida, contra la familia, el aborto, eutanasia, ideología de género. Todo esto que se quiere aprobar, impulsar desde un orden que se le llama nuevo orden mundial y que ha entrado, ¿verdad?, recibiendo directrices sobre los gobiernos. Bueno, aquí dice, recen mucho por los gobiernos. Ya lo decía hace más de 100 años, qué tremenda la visión profética de Santa Jacinta. Ya hace más de 100 años ella hablaba de este problema, de que hoy tenemos ya desatado en todos nuestros países. Bueno, que sirva la cuaresma también para ofrecer penitencia, ayuno, oración y sacrificio por la situación de nuestros gobiernos y de nuestras naciones, donde se quiere destruir el culto al Señor y se quiere destruir la familia.
Los sacerdotes deben ocuparse de su ministerio eclesiástico. Ya expliqué ahora con lo que he hablado justamente. Si no los vemos ocupados en su ministerio eclesiástico, ellos son el termómetro de nuestras oraciones. Ya lo expliqué. Los sacerdotes tienen que ser castos. Y si no vemos sacerdotes castos, ¿de quién es la culpa? No, la culpa es solo de él. No, la culpa es tuya y mía. La culpa es tuya y mía. Sí, hermano. Tuya y mía. Porque como le dijo Jesús a Gloria Polo, un sacerdote es lo que su comunidad ore por él. La castidad de un sacerdote viene dada según la oración que la comunidad tenga por él. Tenemos sacerdotes castos y santos según oremos, sacrificio, oración y penitencia por ellos. Así es, hermanos. Sirva entonces este testamento de Santa Jacinta para esta cuaresma. Propósito para esta cuaresma. Propósito. Aquí están los propósitos, la guía, las pautas para esta cuaresma que vamos a iniciar ahora este miércoles. Y hace aquí la advertencia: la desobediencia de los sacerdotes y de los religiosos a sus superiores ofende mucho a Dios. Esto, si uno lo ve aisladamente, como diciendo, bueno, el problema es de ellos, el problema no es mío, ellos van a rendir cuentas de las desobediencias y rebeldías que hayan cometido contra Dios, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Ese problema es de ellos, allá con ellos, de Dios con ellos y de ellos con Dios, pero a mí no tiene nada que ver. Te equivocas. Te equivocas, hermano y hermana. Nos van a pedir cuenta a ti y a mí de todo lo que nos enteramos, de todo lo que vimos, de todo lo que oímos en relación al cuerpo sacerdotal, y que aún habiéndolo visto, aún habiéndolo oído y aún sabiéndolo, no hicimos nada en oración, no hicimos nada en penitencia, no hicimos nada en reparación, sino nos echamos a dormir en la cama de la indiferencia, en el colchón de la indiferencia y de la comodidad de la indiferencia. Entonces Dios también nos va a pedir, dice, sí, ellos me ofendieron, pero tú también me ofendiste, porque no hiciste nada para repararlo en oración, ni siquiera aliviaste mi sagrado eucarístico corazón, mi sacramentado corazón que estaba siendo traspasado por los pecados sacerdotales. Tú tampoco hiciste nada, ni penitencia ni sacrificio. ¿Cuántas cuaresmas, cuántas Semanas Santas, cuántas cuaresmas perdidas, echadas al cesto de la basura? Porque las utilizaste para disfrutar el mundo, usaste la Semana Santa para irte de vacaciones y disfrutar el mundo. Hiciste lo que el mundo dice se debe hacer en la cuaresma y no lo que mi palabra y mis profetas dicen que se debe hacer en la cuaresma y lo que mi santa ley y la iglesia enseña que se debe hacer en la cuaresma. Lo hiciste al contrario, para irte a los placeres del mundo. Porque el mundo dice en Semana Santa, tiempo de vacaciones, tiempo de disfrutar, tiempo de pasear, tiempo de relajarse y tiempo de sentir placer y vivir el placer. Es una semana de placer. Eso no es la Semana Santa y eso no es la cuaresma. Para eso no es el tiempo de cuaresma. Entonces Dios también se siente y se puede sentir ofendido por ti y por mí cuando no cumplimos nuestro compromiso en el cuerpo místico de Cristo. Porque no solo los sacerdotes son cuerpo místico de Cristo, tú y yo somos cuerpo místico de Cristo. Y como parte de ese cuerpo, también sufrimos las consecuencias de lo que otros miembros hacen y que nosotros como miembros del cuerpo no hicimos nada para repararlo, para desagraviarlo, para aliviar ese dolor traspasado en el sacratísimo y eucarístico corazón de Jesús. ¿Dónde están tus horas y mis horas de reparación frente al Santísimo? ¿Dónde están tus horas de reparación y mis horas de reparación y de consuelo, alivio, acompañamiento, reparación, sacrificio ante el Santísimo Sacramento del altar? Esta cuaresma, hermano, para visitar aún más el Santísimo Sacramento, para desagraviar al eucarístico corazón de Jesús tan traspasado por pecados tremendos que se cometen dentro y fuera de la iglesia. Propósito, vuelvo y digo, propósito para esta cuaresma. Sigue. Aquí va en un plano ya más personal a toda la iglesia.
No ame las riquezas, huya del lujo, sea muy amiga de la santa pobreza y del silencio. Bueno, aquí propósito y enmienda también para esta cuaresma, hermanos. Nos pide Santa Jacinta. Desprendimiento. Practicar el desprendimiento de las posesiones materiales que ocupan un primer lugar en nuestro corazón, hermano. ¿Cuántas cosas materiales que se pueden poseer ocupan el primer lugar en el corazón y no lo ocupa Dios? No lo ocupa el Señor. Y antes tienes metido, no sé, una casa en el corazón, tienes metido un carro en el corazón, tienes metido una cuenta bancaria en el corazón, tienes metido el trabajo en el corazón. Y Jesús en segundo hasta tercero y cuarto lugar. O tienes metido a los hijos en el corazón, o tienes metido a la esposa en el corazón, o tienes metido una diversión, un placer primero del corazón antes que Dios. Eso es pecado de idolatría. Recordemos que es idolatría. Pecado contra el primer mandamiento. Propósito, hermanos, para esta cuaresma, practicar el desprendimiento, el desapego, la renuncia de esas cosas materiales que han ocupado durante buen tiempo o casi toda nuestra vida, hasta el día de hoy, han ocupado el primer lugar en nuestros corazones. La renuncia y el desprendimiento. Propósito para esta cuaresma, 40 días para desprendernos, cortar con ese hábito que tenemos establecido como primer deseo, primer impulso del corazón, antes que Dios. Antes que Dios. Tengan mucha caridad con los malos. Bueno, aquí nos manda a practicar la misericordia y el perdón y la tolerancia. Propósito y enmienda para esta cuaresma. Otro propósito y enmienda para esta cuaresma. Mire, bendito sea el Señor. Que el Señor nos manda a amar a los que son difíciles de soportar. Es decir, a esas personas que nos persiguen, que nos injurian, que nos calumnian. Hoy estuve haciendo, por cierto, un artículo sobre las aves de carroña y el palo seco. Aquí entraría exactamente esto. Las aves de carroña y el palo seco, voy a ver si lo tengo por acá, porque es exactamente eso, es todas estas personas que portan este mal espíritu de la carroña, que vienen contra nosotros dentro de la misma comunidad, dentro de la misma parroquia, dentro de la misma iglesia, dentro de la misma familia, en el trabajo, en los ambientes de trabajo. Vemos el espíritu de la carroña que están así a la caza de ver en qué momento estamos más débiles para hacernos daño, para destruirnos, para acabarnos. Y aquí dice Sor Jacinta que debemos practicar con ellos la caridad. La caridad. Aquí nos acordamos de la regla de oro cuando el Señor habla en los evangelios sobre lo que es la verdadera regla de oro. Dice que amar no solo a los que nos aman, porque amar al que te ama es fácil. Amar al que te ama es fácil. Ama a aquel que es malo, que ha sido malo contigo. Ama a aquel que ha sido malo contigo. Debemos amar a los que han sido malos con nosotros, amarlos, perdonarlos, para que realmente tengamos mérito, peso de mérito en la gloria. Amar, ¿verdad? No solo como actuar como actúan los impíos, dice Jesús, que ellos aman a los que le aman esperando recibir otro tanto de lo que ellos mismos dan. Pero vosotros no hagáis así, dice el Señor, no hagáis así como ellos, sino al contrario, vosotros amad a vuestros enemigos. Al que se constituye un enemigo de tu paz, de tu tranquilidad, ámalo. Ámalo, porque es una cruz, es un filo. Dios te está purificando, Dios te está santificando a través de esa persona, a través de esa circunstancia. Quería hablar sobre este tema. Justo hoy he escrito un artículo sobre esto, sobre las aves de carroña y el palo seco, y tiene que ver con este tipo de situaciones para vivirlas hoy en la cuaresma. Me dice, los carroñeros son aquellas aves que están al acecho de la presa herida y moribunda.
esperando su momento más lánguido y débil para abalanzarse y devorar y despedazar sus carnes, incluso aún estando con vida. Eso es lo que es un carroñero. Pero este espíritu también está presente en las personas, en la misma iglesia, en las mismas relaciones y experiencias de comunidad. Vemos muchas veces este mismo espíritu operando. Igual acontece en el orden del mundo espiritual. Un primer ejemplo que pudiéramos ver de este espíritu, es decir, de ataque en el momento de mayor debilidad, es la primera prueba de tentación de Jesús en el desierto. Cuando el Señor, pues vemos que tenía 40 días, sintió hambre, fue el momento de debilidad física, sintió hambre y en ese momento se acerca el demonio precisamente para tentarlo, ¿no? Mateo capítulo 4, verso 2 al 3 está esto. Y es cuando le dice, convierte estas piedras en pan, ¿no? Precisamente. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Este mal espíritu carroñero, por lo general, no suele atacar en los momentos de mayor vigor o fortaleza en la vida espiritual. Es decir, en aquellos momentos cuando el gozo, la fe, la confianza en Dios se encuentran en una condición mayormente sólida y firme. No, ahí no suele atacar los enemigos. Los enemigos normalmente atacan en el momento cuando tú y yo nos encontramos bajo la prueba, bajo el combate, bajo el dolor, bajo la dificultad, cuando el alma se encuentra más débil. No, al contrario, embiste con despiadada fuerza cuando el alma es azotada por las pruebas, la caída o la reincidencia en el pecado, la enfermedad, la duda, la tribulación, la confusión, el dolor, etc. Es allí cuando se lanzan en picada, en vuelo, estos espíritus inmundos del mal, dando por sentado que ese es el momento de mayor, que de mayor debilidad experimenta el alma y por tanto hay una mayor exposición para que el alma caiga precisamente. El espíritu de la carroña, mire, tiene esta característica. Estos son los enemigos, estos son los malos. Estos son los malos que dice este testamento de Santa Jacinta, que hay que practicar la misericordia, practicar la caridad. Entonces, mire las características de estos malos. El espíritu de la carroña es inmundo, cruel, desalmado, hiriente, traicionero, conspirador, lacerante, vengativo, disimulante, o sea, se disfraza, calculador, acusador, maquinador, lujurioso y ávido de poder, fariseo e hipócrita. Todas esas son las características de los malos que nos persiguen muchas veces dentro y fuera de la iglesia o en nuestros ambientes de trabajo. San Pablo apóstol, mire hermano, advirtió sobre este espíritu del mal, el cual suele moverse en los ambientes, grupos y movimientos de la iglesia, igual como lo hacía el espíritu de Jezabel persiguiendo a los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento con el profeta Elías. Pero también se mueve en el mundo en general y sobre todo en la política y en la diplomacia. Y aquí nos acordamos de una cita de San Pablo, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto está dicho por San Pablo apóstol, aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora bien, como bien menciona el mismo apóstol Pablo, el demonio requiere y tiene también a su disposición un cuerpo místico, que son estos malos, que dice Jacinta que hay que practicar la misericordia. Y este cuerpo místico, pues son esos falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se disfrazan como ángel de luz, siendo en ellos el espíritu del demonio, que son precisamente esas aves de carroña paradas sobre el palo seco, ¿no? Porque uno ve que las aves de carroña se paran normalmente en un árbol seco, es decir, árboles sin fruto. Aquí nos acordamos que árboles sin fruto no son otra cosa que los frutos de la carne, que habla Gálatas en el capítulo 5, verso 19 al 21. Pues en ese estado seco y estéril es donde se apacientan y se recrean estos espíritus inmundos. Estas cuevas inmundas espirituales, ahí es donde se atrincheran estos espíritus, precisamente, en estos árboles sin fruto. Una prototípica característica de estos falsos servidores de Cristo y portadores del mal espíritu de la carroña es su voraz envidia. Por eso nos pide tener misericordia y practicar la caridad en este testamento. La cuaresma es para eso, es para empezar a practicar la caridad,
con este tipo de personas que están movidas por este tipo de espíritu y que tanto nos cuesta. Porque es cierto esto, miren lo que voy a leer aquí, es cierto esto. Dice acá que una característica típica del espíritu de la carroña en estas personas es su voraz envidia por todo aquel que tiene algún fruto del Espíritu Santo. No lo soportan y les enardece de sobremanera. Por tanto, maquinan velozmente su destrucción. Si en usted hay un talento del Señor, hay una gracia, un don, un talento, un servicio que usted presta a la iglesia, usted se va a encontrar dentro de la iglesia gente que envidie. Pero es una envidia demoníaca, hermano. Usted se va a conseguir con esa pared, se va a estrellar con esa pared dentro de sus mismas comunidades, dentro de sus mismos movimientos. Se va a conseguir con eso. Y a ese tipo de personas, dice el testamento de Jacinta, para poner en práctica en esta cuaresma, tenemos que practicar la caridad. Dirá el apóstol Pablo, ¿no? Sobre los frutos del Espíritu. Gálatas 5, verso 22 al 23. Más el fruto del Espíritu, fíjese, son 9 frutos del Espíritu. Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que debemos producir ahora en la cuaresma. ¿Para qué es la cuaresma? Para producir estos frutos, hermano, en el terreno de tu alma, en el terreno de mi alma, en la heredad, el lote terreno de tu alma y de mi alma. Ahí es donde deben producirse. Para eso es la cuaresma. No es para irse de viaje a pasarla bien. No, para eso no es la cuaresma, hermano. La cuaresma es para esto. Pero, ¿cómo podría operar este espíritu maligno en la iglesia? Uno se pregunta. Pero bueno, a ver, hermano, un ejemplo. ¿Cómo es que opera? Bueno, mire usted. Basado en esos mismos 9 frutos del Espíritu Santo, ¿cómo opera este espíritu? Mire, de manera diabólica y simple lo hace. Es decir, donde hay amor, propicia el odio y la división, el espíritu de la carroña, entre los hermanos. Donde hay gozo, trae la pesadumbre de la tristeza y el desaliento. Donde hay paz, crea la tiranía. Donde hay paciencia, suscita la desesperación y la incertidumbre. Donde hay benignidad, crea los delirios de la grandeza para derribar la caridad. Donde hay bondad, propicia la enemistad. Donde hay fe, crea la desesperanza. Donde hay mansedumbre, exalta los derechos de la libertad, entre comillas, y de la voluntad humana. Y donde hay templanza, abre a llave abierta, ¿no? A puerta abierta, abre la puerta del desenfreno de las pasiones. Bueno, esto es así. Aquí lo dice. Ahora bien, aquí hay una promesa maravillosa. Ante tal daño y acechanza de estos espíritus inmundos de la carroña, sin embargo, tenemos una preciosa promesa que nos da la consagración al Inmaculado Corazón de María. Nos ofrece, sin embargo, preciosas y poderosísimas promesas de protección contra este espíritu de la carroña. Dirá el Espíritu Santo a través del gran profeta San Luis María Griñón de Montfort, aquí en el Tratado de la Verdadera Devoción. Los que quieran adquirirlo pueden escribirme a través de aquí del Messenger de Facebook o en los otros medios donde se esté publicando este video. Instagram o en YouTube también me pueden escribir para recibirlo. Yo les explico cómo recibirlo. Mira esta promesa. Esta promesa es increíble, maravillosa. Mira lo que dice. El cuarto servicio que la Santísima Virgen ofrece a sus hijos y fieles servidores es defenderlos y protegerlos contra sus enemigos. Rebeca, con sus cuidados y vigilancia, libró a Jacob de todos los peligros en que se encontró y especialmente de la muerte de su hermano Esaú, que su hermano Esaú le hubiera dado a causa del odio y envidia que le tenía, espíritu de carroña, lo que estamos hablando. Como en otros tiempos, Caín a su hermano Abel, igual el espíritu de la carroña. Así obra también María, Madre cariñosa de los predestinados. Los esconde bajo las alas de su protección, como una gallina sus polluelos.
dialoga con ellos, desciende hasta ellos, condesciende con todas sus debilidades para defenderlos del gavilán y del buitre. Ahí están las aves de rapiña, ¿vieron? Las aves de carroña, de rapiña, del gavilán y del buitre. Los rodea y acompaña como un ejército en orden de batalla. ¿Temerá acaso a sus enemigos quien está defendido por un ejército ordenado de 100,000 hombres? Pues bien, un fiel servidor de María, rodeado de su protección y poder imperial, tiene menos que temer. Esta bondadosa madre y poderosa princesa celestial enviará, esta es la promesa maravillosa, enviará legiones de millones de ángeles para socorrer a uno de sus hijos antes que se pueda decir que un fiel servidor de María, que puso en ella su confianza, haya sucumbido a la malicia, número y fuerza de sus enemigos. Bendita sea la madre, bendita sea esta promesa dada por el Espíritu Santo a través de San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, querido hermano, he querido compartir este artículo que hoy usted lo consigue. Si lo desea puede ir a mis redes, Pablo Vivas, predicador católico, en el Facebook, en Instagram, en Telegram, en Red del Triunfo de María. Ahí va a encontrar esta publicación que hoy justamente hemos hecho, si quiere profundizarla con más detalle. Volviendo acá, sigue propósitos para esta cuaresma a la luz de esta carta de testamento dejada por Santa Jacinta. Dice así, la otra, no hable mal de nadie y evita a los que hablan mal de los demás. No hablemos mal de nadie. Ya poníamos el ejemplo de los sacerdotes. No hablemos mal de nadie, hermano. Esto es muy importante. Pueden haber ciertas situaciones y circunstancias que se pueden manejar de manera objetiva, pero nunca de manera subjetiva y personal. Tenemos que tener cuidado en este tema, porque podemos estar arrastrándonos en un juicio, en un señalamiento, en una condenación hacia los demás. Tenemos que tener cuidado. Pidamos discernimiento al Espíritu Santo. Pidamos discernimiento al Espíritu Santo. Esta cuaresma es para eso. Esta cuaresma es para que cierres tú y yo, cerremos la boca, hermano. Es una cuaresma de silencio, ayuno de silencio. Porque, a ver, la gente practica el ayuno de los alimentos y está muy bien. Pero igual no deja de abrir la boca y seguir ofendiendo a la gente, hermano. Entonces dice el Señor, pero ¿de qué sirve que tú dejes de comer y sigues con esa lengua poniéndola contra los demás como una espada afilada a diestra y siniestra, cortando cabeza y oreja? ¿De qué sirve? Te vale más que hagas un ayuno de silencio, hermano. Vale más que hagas un ayuno, que practiques la abstinencia de la lengua, la continencia de la lengua, ¿verdad? Practiques la continencia, pedir al Espíritu Santo nos conceda esa gracia de la continencia de la lengua. Ahora que vamos a vivir la cuaresma, no hablen mal de nadie, eviten a los que hablan mal de los demás, no se expongan. El que anda con burros, que dice el adagio, ¿verdad? Nos acordamos. El que anda con burros, pues aprende a rebuznar, ¿no? Es lo que se dice en el mundo. Pues así pasa. Si tú andas con gente que juzga, calumnia, condena, pues vas a terminar arrastrado, vamos a terminar arrastrado finalmente, igual que ellos, condenando, juzgando y señalando a los demás y manchando nuestras vestiduras espirituales, porque manchamos, enlodamos nuestras vestiduras espirituales. Bueno, propósito para esta cuaresma: no juzgar, no señalar, practicar un ayuno de silencio, hermano, no poner la boca contra los sacerdotes, ese fue el primer ejemplo, ni poner la boca contra nuestros hermanos en la comunidad, ni contra nuestros miembros de la familia, aunque hayan situaciones que sí puedo entender que nos invitan a abrir la boca y decir cosas. Yo entiendo esa parte y todos entendemos muy bien, pero la orden es clara. La orden es clara. La otra. Tengan mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. Entonces, ese es otro propósito para la cuaresma.
practicar la virtud de la paciencia. Practicar la virtud de la paciencia. A veces queremos granjearnos las cosas, obtener las cosas de manera muy rápida, todo de manera muy acelerada. Demos el tiempo para que todo se vaya dando, ¿verdad? Vamos a caminar más lentamente en ese sentido. Vamos a practicar la paciencia en aquellas situaciones que ya estamos viviendo y que nos desesperamos y nos da impotencia, rabia, frustración, enojo, ira. Esos son frutos de la carne, y es pecado mortal. La ira es uno de los 7 pecados mortales, entiéndalo. La ira es uno de los 7 pecados mortales. Entonces la impaciencia, frustración, decepción, enojo lleva finalmente a la ira, que es un pecado mortal. Hay que trabajar ese tema, hermanos. La cuaresma, bueno, para practicar la paciencia. De hecho, la expresión paciencia parecería que en castellano, ¿no? Porque en inglés es diferente, pero en otros idiomas, pero parecería que es la conjugación de 2 expresiones, ¿no? Por un lado paz y por otro lado ciencia, ¿no? Es decir, es la paz del espíritu y la ciencia, el conocimiento de Dios. Es decir, es el conocimiento de Dios que trae la paz. Eso sería la paciencia. Es el conocimiento de Dios que trae la paz. Entonces la paciencia es para eso, para traer un conocimiento de Dios que finalmente nos va a dar la paz. La paz sobre el gobierno de las emociones y de los impulsos del alma. Va a atirantar el alma, va a traer templanza sobre el alma, hermanos. Para eso es la paciencia. Entonces, esta cuaresma. Propósito, paciencia. Sacrifiquemos paciencia, practiquemos la paciencia, ofrezcamos paciencia. Paciencia, hermanos. La otra, mortificación. La mortificación y los sacrificios son muy agradables a Dios nuestro Señor. Muy bien, nos pide también entonces, a la luz de este testamento, para esta cuaresma, practicar la mortificación y sacrificios. Lo que mortifique tus sentidos, lo que mortifique mis sentidos, eso que tú quieres, eso que te gusta, eso que te agrada, que no necesariamente lo necesitas para vivir. Es decir, ese vestido que tanto te gusta colocarte y ponerte frente al espejo y que te hace sentir muy bonita, no necesitas de eso para vivir, porque si no lo haces, igual sigues viviendo. Eso no va a determinar que vivas o no vivas más. Entonces, vanidad, sacrificar la vanidad, mortificación. Esa serie de televisión que de repente tanto nos gusta ver y que estamos esperando el próximo capítulo, ofrecerlo como una mortificación para no verlo, dejar de verlo. Esa comida que de repente nos gusta consumir, ese plato especial, ese tipo de comida que tanto nos gusta, no hacerlo. O al contrario, comer aquello. Aquí me acuerdo de Santa Teresita, del Niño Jesús, que ella odiaba el queso, no le gustaba el queso. Mira, esta es una mortificación. Odiaba el queso Santa Teresita. Y cuando le servían queso ya no decía nada. Y se lo comía con un gusto, es decir, no le gustaba, pero daba la impresión que se lo estaba comiendo con un gusto, pero por dentro era el infierno, hermano. Por dentro era el diablo lo que estaba viendo, porque aborrecía el queso, no le gustaba. Bueno, eso es mortificación, pero ella lo ofrecía. Lo ofrecía para humillar su alma, para someter su alma, para traer peso, golpe de peso. Golpeaba su alma. Por eso dice San Pedro, golpeo mi cuerpo, ¿verdad? Que no vaya a ser que después que yo he venido a ser heraldo del evangelio para muchos, venga yo a ser eliminado. Entonces, para evitar que yo venga a ser eliminado toda vez que yo he sido heraldo para muchos, golpeo mi cuerpo bajo servidumbre, lo someto bajo servidumbre, golpeo mi cuerpo. Se refiere a eso. Actos de este tipo, como el que hacía Santa Teresita. Tenemos que golpear el cuerpo, ¿verdad? Y entonces darle al cuerpo eso que el cuerpo no quiere, eso que el cuerpo no le gusta, eso que el cuerpo no le agrada. Eso es mortificación. Y sacrificios son muy agradables a Dios. Sacrificio, por ejemplo, lo que
Santa Teresa de Calcuta. Madre, ¿qué es amar? ¿Cómo definir el amor? ¿Hasta qué punto estamos dando con amor? ¿No estamos dando con amor? Eh, entonces la Madre Teresa de Calcuta solo hacía una pregunta: ¿te duele eso que estás dando? No, 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 madre, no, al contrario, lo estoy dando con alegría. Bueno, agrega el doble, da más. Ay, no, pero, correcto, ya te duele, ahí es, ahí es. Es decir, es dar eso, a veces se mide con las ofrendas que damos a la iglesia, ¿no? Damos a veces, por decir algo, un billete de $50, por poner un ejemplo, ¿no? Puede ser menos. Bueno, no des el de 50, sino el de 100. Es que ese sí me duele, hermano. No, es que ese sí me duele. Ese sí me duele darlo, correcto. Esa es entonces la ofrenda, es la que te duele. Ese es sacrificio, ¿eh? Eso es hacer sacrificio. Lo pongo en el caso de las ofrendas como un ejemplo, pero se aplica a todo. Se aplica a todo. Un sacrificio, por ejemplo, que salimos de la reunión de la comunidad. Nos hemos reunido al cenáculo, en la comunidad, en la oración, y ya terminó todo el servicio, terminó la misa, la actividad que tenemos, todo. Y de repente, entonces yo tengo un carro nuevo, o tengo un buen carro, o tengo mi carro, y de repente, entonces yo agarro y de una vez me voy para la casa. No, quédate y lleva a otras personas que no tienen carro. Sacrificio, hermano. Esos son ejemplos de sacrificios. Esos son ejemplos de sacrificios. Muy bien. Bueno, la mortificación es un sacrificio. Sacrificio también es mortificación. Puede ser incomodarte, es decir, por ejemplo, si estás acostumbrado a de repente a dormir en la cama, una noche duerme en el piso, en el piso, en el piso. Muy bien, esa es una forma también de ofrecer sacrificios, someter el cuerpo, ¿no? Otros van más allá y ya practican el sayal, que es colocarse, ¿verdad? Un sayal en el cuerpo con unas pinzas, con unas, digamos, sí, pullas, pinzas, y apretar el cuerpo. Bueno, hay como lo hacían los pastorcitos, que se colocaban sayal sobre el cuerpo, ¿verdad? Y ajustaban el cuerpo y esto producía, pues sí, como un dolor en el cuerpo. Bueno, otros van más allá y lo practican de esta forma también, con el sayal, ¿no? Muy bien. Después nos dice propósito para esta cuaresma. Propósito para esta cuaresma. Dice, limpia, ser limpia, dice, contestó. ¿Cómo sabe usted qué significa ser casto? Porque nos pide la castidad. Dice acá, para ser religiosa es necesario ser muy limpia y casta de alma y cuerpo. Entonces nos pide la castidad. Propósito para esta cuaresma, practicar la castidad. Practicar la castidad y la pureza. Hay esposos que se ponen de acuerdo en oración y de mutuo acuerdo no sostienen relaciones íntimas durante la cuaresma. Este es un ejemplo, ¿verdad? Y ese tiempo se dedican a la oración, al recogimiento durante esos 40 días, ¿verdad? Practican pues una forma de castidad. También se refiere a la pureza del acto, ¿verdad? Sexual, en el caso de los casados. Y en el caso de las religiosas, pues el celibato, ¿no? Los sacerdotes, el celibato, justamente, ¿no? En el caso de las religiosas, la virginidad, precisamente, ¿no? Muy bien. Ser casto. Pero no solamente el casto del cuerpo, sino también casto en la mente. Es decir, no exponernos a ver cosas que después vamos a tener aquí adentro una guerra, hermano, una guerra de impurezas, ¿no? Una guerra de impurezas aquí arriba en la mente, combatiendo con todo eso, porque nos expusimos a ver lo que no teníamos que ver. Entonces, ahí también hay que practicar la castidad, ¿no? No solo en el cuerpo, sino en el espíritu, en la mente también. Y aquí lo dice, de hecho, ser limpia de cuerpo quiere decir guardar la castidad, ser limpia de alma significa cuidarse de no pecar, ¿no? Porque la castidad es la limpieza del cuerpo y la castidad, sí, ser limpia de cuerpo quiere decir guardar la castidad y ser limpia de alma significa entonces no pecar. No mirar cosas deshonestas, ya lo expliqué. No robar ni mentir jamás, ni decir siempre la verdad, aunque nos cueste un sacrificio. Muy bien, y la Virgen
Ella pregunta, ¿y usted cómo sabe todo esto? Entonces ella dice, porque la Virgen me lo ha enseñado. Y si la Virgen se lo enseñó, hermanos, entonces quiere decir que esta es palabra de la Virgen María. Enseñanza de la Santísima Virgen María a través de Santa Jacinta de Fátima. Palabra para la iglesia, palabra para el mundo, palabra para hoy, para iniciar esta cuaresma que vamos a iniciar el miércoles. Palabra, instrucción, pautas para vivir la cuaresma que comienza ahora justo este día miércoles. Así que bueno, apretémonos el cinturón, hermano. Apretémonos el cinturón. Y esto cuando digo apretémonos el cinturón porque es un lenguaje bíblico, me refiero. Los profetas, el Señor, cuando se revelaba a distintos profetas, les decía, cíñete, te voy a hablar, cíñete, ¿no? Ese ceñirse es eso, sujetarse el tronco, firmeza. Es decir, asumir firmeza en el cuerpo, firmeza en el alma, firmeza en el espíritu, para obedecer a Dios y emprender un camino en el Señor y en sus mandamientos. Eso es ceñirse, firmeza, asumir firmeza, compromiso de firmeza, asumir el compromiso de la firmeza. Bueno, eso es ceñirse. Cuando digo apretarse el cinturón me refiero entonces a ese sentido. Bueno, querido hermano, muchas gracias por estar aquí. Será entonces la otra semana. He tratado de que sea un live por lo menos al menos una vez a la semana, ¿no? Hacer un en vivo sobre estos temas que vamos a ir manejando. Vamos a manejar otros temas. Hoy con Cecilia Valderrama en la noche está invitado también. Mundo Católico. Vamos a tener también un especial que voy a hacer con Instagram con mi hermana Sharon. Muy bien, el día de mañana vamos a estar ahí entonces sobre un tema bien interesante. Mañana voy a estar ahí con mi hermana Sharon. Aquí está, mire, aquí la pueden ver. Aquí está justo el aviso. Ahí está, en Telegram con Sharon. Voy a estar mañana. Puede buscarme. Yo ahora lo voy a publicar en mis redes. Y vamos a estar manejando un tema bien interesante. Avivamiento del Espíritu Santo en una universidad en los Estados Unidos. Esto que ha sido un gran revuelo y que en muchas páginas católicas han publicado sobre este suceso, sobre este acontecimiento que se está dando en el recinto de una capilla metodista en Asperger, en Wilbur, en Kentucky, Estados Unidos, una universidad metodista. Avivamiento del Espíritu Santo en una universidad en los Estados Unidos. Es una pregunta. Mañana estaremos justo a las 6 de la tarde, hora de Nicaragua, 7 de la noche, hora de Colombia. Un Instagram Live en la página de Sharon Amador. Ahí vamos a estar. Yo ahora lo voy a publicar para que entonces usted no se lo pierda. Mañana vamos a estar hablando sobre esto. Vamos a estar haciendo unas reflexiones, unas meditaciones. No es el Espíritu Santo, una cosa, la otra, no me quiero adelantar. Vamos entonces cómo entenderlo, cómo comprenderlo. Mañana están ustedes invitados y hoy en la noche, pues mi cita habitual con Cecilia Valderrama en Mundo Católico. Vamos a tener un programa muy bonito sobre las obras del Espíritu Santo en la iglesia, las grandes obras del Espíritu Santo en la iglesia. Tenemos que andar buscando el Espíritu Santo fuera, en otros lugares, y es que no lo tenemos en la iglesia. Bueno, esta noche tendremos un programa también relacionado, ¿no? Por cierto, relacionado, pero son las obras del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Qué nos dicen los testimonios? ¿Qué nos dice la historia? Bueno, ahí esta noche entonces los espero. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Voy a despedirme para saludar a todos los hermanitos que han estado aquí presentes. A Cookie, allá en El Salvador. A Lucy Morales. A Leticia Alegría. A mi primo Luis Horacio. Saludos, primo. Alejandra Herrera. ¿A quién más tenemos acá? A Beatriz Casada. Taveras, que se me mueve aquí el dedo, perdón. A Ronnie, perdón, es que se me mueve aquí cuando le doy así, a ver, Leticia Alegría, bendito sea Dios, a ver,
que estoy tratando de mover aquí. Bueno, Lourdes Gutiérrez, Angélica Ayala, María García, Adela Llanes, allá en Omaha, en los Estados Unidos. María Gutiérrez, gracias a todos. María Noemí Velázquez, Rosa Amelia, Chucho Jesús. Bueno, gracias a todos y algunos no los nombré porque hay muchos más. Disculpen que no les haya nombrado. Pero bueno, entonces quedamos convocados de esta forma. Gracias por haber estado hoy en este live en vivo. Compártalo, dele compartir a todos sus contactos. Lo estaré también publicando en mi cuenta de YouTube, Pablo Vivas, Predicador Católico. Ahí también estaré subiendo este live para que los que quieran verlo por la cuenta de YouTube también lo puedan ver. Y lo estaré publicando en mis redes sociales también. El Señor les bendiga. Me despido, queridos hermanos. Recen por este servidor, por favor. Recen por este servidor. Y recuerde, propósitos, según este testimonio de Santa Jacinta, para esta cuaresma. ¿Qué nos dice la Virgen María? Propósitos para esta cuaresma, según las palabras de la Virgen María a Santa Jacinta, según el testamento espiritual de Santa Jacinta. Dios les bendiga. Paz y bien para todos. Paz y bien.